Los grandes olvidados del Bocha Batista. Bienvenidos chicos a mi canal. Luego de darse a conocer la lista de convocados de la selección absoluta Vinotinto, 40 jugadores llamó el Bocha Batista. Quedaron en el camino varios desamparados, varios jugadores olvidados y vamos a hablar de ellos. Voy a dar mi opinión, pero antes de continuar me gustaría que le des un buen like al video, lo veas completamente, que te suscribas, nada te cuesta. Dale, vamos, papá, dale crack, dale máquina, suscríbete y deja tus comentarios qué te parece estos olvidados por el Bocha Batista. Comenzamos. El primer jugador que ha sido apartado en esta lista del Bocha Batista, sorprendentemente, ha sido Joseph Martínez, que yo hace poco había dicho que me parecía bien la no convocatoria porque recién Joseph está volviendo a tomar su nivel, pero luego de pensarlo en frío, recapacité y dije, no, debió ser convocado Joseph Martínez. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, que los partidos ante Argentina y Paraguay son partidos durísimos, donde realmente ahí creo que prevalece la experiencia y el rodaje de los jugadores. Para empezar, y Joseph Martínez es un titán, es uno de los referentes de la selección Vinotinto, quieran o no. Entonces, además de eso, vive un buen momento y creo que luego de Salomón Rondón, el digno sustituto, si lo quieren ver, sé que Joseph Martínez no ha tenido el historial, los buenos rendimientos en la selección Vinotinto como lo ha tenido Salomón Rondón y no lo estoy queriendo comparar, pero creo que un digno sustituto puede ser Joseph Martínez de Salomón Rondón. Salomón Rondón no sé si juegue los 90 minutos en ambos partidos. Lo veo complicado por el gran desgaste que va a tener en esos dos encuentros con estas dos grandes selecciones. Yonder Cádiz, a pesar de vivir un buen momento en Portugal la temporada pasada, también en México comenzó muy bien con el pie derecho. Creo que Yonder todavía no ha terminado de amalgamarse a la idea del Bocha Batista como otros jugadores también. Y además de eso, creo que Joseph Martínez es totalmente convocable, me parece, a estas alturas, con el buen rendimiento que está teniendo con Montreal. Además que me parece una falta de respeto, que yo sé que aún así no va a haber minutos. Lorenzo de Agostino no puede estar en la convocatoria de 40. Ese tema de convocar 40 jugadores no me termina de convencer. Creo que se presta mucho más a discusión y malos entendidos y enrollos ahí sin necesidad alguna. Yo creo que debería convocar a 23, 26, lo que vayas a utilizar y listo. Y luego haces tu módulo de sub-20. Haces tu módulo sub-20 sin ningún tipo de problema. Pero ver en la delantera, por ejemplo, a Salomón Rondón, Yonder Cádiz, el Chucho Ramírez y después está Lorenzo de Agostino, de verdad que hace mucho ruido y te sorprende, porque tú dices, ¿cuál ha sido el mérito para que esté ahí Lorenzo de Agostino cuando está en un buen momento un referente como Joseph Martínez? Y luego también quiero ir a los otros jugadores olvidados y desamparados por el Bocha Batista, que ha sido, por ejemplo, Saúl Guarirapa, que yo creo que Saúl tenía merecido a inicio de temporada o finalizando la temporada pasada en la Liga Rusa, tenía merecido por lo menos entrar en esa lista de 40 también de la Copa América. Ni siquiera entró ahí, a pesar del buen momento. Ahora pasó al CSKA de Moscú, se está adaptando a su nuevo equipo. ¿Pudo haber sido llamado? Sí. Y creo que por encima de Agostino estaba Guarirapa, seguramente. Además que creo que es una convocatoria donde estaría faltándome un delantero más, porque llevó 3 nada más. Lorenzo de Agostino, yo tengo por sentado que no va a jugar. Primero es un muchacho que no tiene experiencia alguna en la selección absoluta. No tiene experiencia, digamos, en competiciones internacionales. Está jugando en la primavera en Italia y no va a haber minutos. Es imposible que vea minutos. Y si ve minutos es un escándalo para mí, personalmente. Es un escándalo. Y luego otro olvidado más del Bocha Batista es Alejandro Marqués. Creo que lo de Alejandro Marqués
a pesar de que su arranque no ha sido tan bueno, digamos, 7 partidos, 2 goles nada más, pero Alejandro Marqués es un jugador también que creo que es muy aprovechable, y me parece que no se le ha dado la oportunidad que corresponde. El Bocha Batista lo llamó en su momento, creo que para los partidos de Ecuador, lo llamó para el partido de Ecuador, estaba convocado, no sé si estaba lesionado, estaba tocado o algo así, no recuerdo muy bien, pero creo que la poca oportunidad que recibió Alejandro Marqués, no digo que sea injusta, pero tampoco es que tenemos jugadores de gran técnica como Alejandro Marqués en la delantera. Y creo que es un jugador totalmente distinto a lo que es un Salomón Rondón, Yonder Cádiz, ese tipo de delantero grandote, pivoteador. Creo que Joseph Martínez y Alejandro Marqués pueden darte una movilidad totalmente distinta. El mismo Guarirapa también. Entonces creo que estos han sido los grandes olvidados del Bocha Batista y sobre todo porque a Venezuela le falta gol. Le falta mucho gol a Venezuela. Mucho gol, y creo que quedó en evidencia en el partido ante Uruguay y bueno, ante Bolivia. 2 fechas y Venezuela no anotó gol. 2 fechas y Venezuela no pudo anotar gol en esos 2 partidos ante Bolivia y Uruguay. Para mí estos han sido los grandes relegados del Bocha Batista. Relegados del Bocha Batista. Y creo que hay un justificativo y hay argumentos para haberlos llevado. Joseph Martínez está viviendo un buen momento hoy en día, es verdad, de hace muy poco para acá, es cierto, pero está en un buen momento y es un jugador para mí referente y creo que es el que puede cargar con esa mochila de Salomón Rondón, que yo sé que no va a haber jugador que cargue con la mochila de Salomón Rondón porque es muy pesada, es evidente, pero creo que Joseph Martínez podría, le va a costar llevarla, pero podría. Y después tenemos a Salud Guarirapa, que me parece un jugador muy versátil, muy polivalente, que te puede ofrecer muchísimo, ¿sí? Y tenemos también, bueno, finalmente Alejandro Marqués. Yo lo que decía al principio de no convocar a Joseph Martínez era que a mí no me gusta particularmente, pero bueno, el Bocha Batista es el Bocha Batista, pero a mí no me gusta particularmente hacer muchos cambios, muchas rotaciones en los equipos, en las selecciones nacionales, porque creo que se debe consolidar un grupo debe consolidarse, que tenga claras las ideas que quiere el técnico. Porque si vamos a estar cambiando constantemente, rotando constantemente 9, 8, 10, 11 jugadores por convocatoria, no se va a consolidar un grupo fuerte donde cada uno tenga claro el rol que quiere el entrenador. Y bueno, además que también quería resaltar, porque muchos también, el venezolano se emociona a veces mucho porque un jugador hace un gol, hay que llamarlo, porque este hace un gol, hay que llamarlo. No funciona así. Yo creo que no funciona así. Hay selecciones, por ejemplo, la Alemania de Jürgen Klopp, la España de Del Bosque, la Argentina de Scaloni, se casaron o se atrincheraron con un grupo, un núcleo fuerte de jugadores, y había uno que otro cambio, pero no hacían cambios masivos en sus convocatorias. No lo hacía porque es que tampoco tiene sentido, porque una cosa es los clubes y una cosa es la selección. En la selección tienes muy poco tiempo de trabajo. Esa es otra cosa que hay que entender. Y también hay que entender que no necesariamente te va a ir bien la selección si te está yendo bien un club. Por ejemplo, la Argentina de Maradona, la Argentina de Sergio Batista, la Argentina de... la de Sabela sí jugaba bastante bien. O por lo menos jugaba a lo que quería Sabela. La de Gerardo Martino, a pesar de tener grandes jugadores en una selección que siempre se quedaba ahí, les faltaba medio pal peso. Entonces, yo creo que tenemos que tener paciencia, pero al mismo tiempo entiendo la molestia de algunos fanáticos, porque creo que últimamente el Bocha Batista se ha contradecido muchísimo.
y creo que tiene distintas varas de medir a algunos jugadores. Creo que no es la misma vara para todos y eso a mí particularmente no me gusta. Así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte, que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Dale, suscríbete, te espero, dale. Y deja tus comentarios qué te parece estos olvidados que creo yo que tiene el Bocha Batista.